Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Terminó un nuevo mes y así como los memes que inundaron Twitter, Julio se llevó un par de ministros y a un gobierno prácticamente de forma absoluta. En las últimas semanas de julio vivimos probablemente una de las demostraciones más feroces de la interna del PJ, del Partido Justicialista, en el gobierno nacional. El gobierno argentino no da la estabilidad o la seguridad siquiera para mantener al que va a dirigir la política económica de este gobierno. Empezamos julio teniéndolo a Guzmán, lo tuvimos un par de días, cambiamos de un fin de semana para el otro a Batakis, ex ministra de Scioli, y finalizando julio nos anunciaban que el gobierno reconfiguraba de vuelta su gabinete y que Batakis se iba al gobierno, se iba del Ministerio de Economía, o en realidad al final le terminaron dando otro lugar, como siempre pasan en estas cosas, y llegó Sergio Tomás Massa al nuevo, entre comillas, superministerio de Economía, que absorbió varios de los ministerios. Hoy en Abro Hilo queremos hablar de esto y de muchas otras cosas que están relacionadas justamente a esta crisis política, básicamente creada a partir de esta interna del Partido Justicialista descarnada que estamos viviendo. En el día de hoy estamos con dos permanentes miembros de este podcast. Estamos con Eloy, que siempre nos acompaña, y también con Facundo. Así que les doy la bienvenida. Gracias, chicos, por estar ambos. Buenas tardes, días, noches o cuando nos estén escuchando. Hola a todos, muchas gracias a la audiencia por estar del otro lado, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo más de Abro Hilo. Bueno, la realidad es que no sé cómo empezar este capítulo porque hay tantas cosas que podemos hablar y decir. Eh, pero bueno, quiero quedarme con esto último que yo decía. Un gobierno que no da seguridad, pero para nada, digamos, o sea, en lo absoluto. Yo entiendo esta cuestión que ahora seguramente lo charlaremos, de las expectativas, de parecer, o de aparentar, mejor dicho, que das un nuevo objetivo al gobierno, un nuevo plan, que en realidad, digamos, yo creo que podremos coincidir en que no había plan, pero bueno, dar esta apariencia de cambiamos el rumbo, de vamos a hacer las cosas mejor a partir de ahora, pero en la imagen pública lo único que parece es un gobierno que no está sabiendo qué hacer y que simplemente es muy desorganizado, por decir lo mínimo. No sé qué piensan ustedes, chicos. Voy a tratar de ser claro y conciso con mi análisis. Yo creo que en cualquier otro país del mundo que no cuente con un sistema presidencial, que cuente con un sistema parlamentario, el presidente Alberto Fernández hubiera dejado de ser el presidente de la Argentina o el encargado del Poder Ejecutivo en ese país. La alianza de gobierno del Frente de Todos, cuyos accionistas son Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y el mismo presidente, sufrió una descompostura terrible que de nuevo dejó expuesto el bolsillo y el poder adquisitivo de los argentinos a la luz de las peleas internas de ellos. El presidente Alberto Fernández perdió toda legitimidad. El presidente Alberto Fernández ya no tiene poder. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no tiene legitimidad. Y la persona encargada de intentar recomponer lo poco que queda para componer de la Argentina y mucho más de la institución presidencial fue convocada a formar parte del club de los que pagan costos. Y digo el club de los que pagan costos porque evidentemente acá tenemos un problema de pelea interna a ver cómo se reparte dicho costo de la alianza gobernante. Sergio Massa en la Cámara de Diputados parecía que veía todo de afuera. Cristina y Alberto sin legitimidad tratando de poner de pie un país que necesita por lo menos de silla de rueda por un tiempo largo. Y entonces ahí estaba Massa, viendo todo en la Cámara de Diputados y tratando de guarda no le caiga ningún tipo de culpa a él. Pero bueno, la verdad que el deber de la política lo llamó. Cristina, creo yo, forzó una participación en el gobierno y no le quedó otra
que aceptar formar parte del club de los que pagan costos en la alianza de gobierno. Por supuesto, una salida que incluía la renuncia del presidente hubiera sido muy traumática para las instituciones argentinas, más que lo que cualquier crisis económica pudiera sortear. Ahora bien, la venida de Massa también se orquestó bajo el más minucioso detalle de la política más conducida por hilos finos, como quien podría decir. Digo, no es casualidad cómo, cuándo y dónde lo convocan a Massa, en el contexto de qué. Lo de Batakis, creo yo, y mi análisis fue una simple puesta en escena para forzar a la alianza de gobierno a recomponerse, a acomodarse y a hacer que lo que no pagaban costos empiecen a pagarlos. La venida de Scioli, el principal rival de Massa, y también, por supuesto, uno de los principales que podría ser favorito a la institución presidencial de parte del Frente de Todos, desembarcó en Argentina dejando la embajada en Brasil, que le estaba yendo muy bien. Caso extraño, por cierto. No es raro, a mí, me parece, que la venida de Scioli haya sido un poco para forzarlo a Massa a desembarcar en el Ministerio de Economía. ¿A qué quiero ir con esto? Scioli llega a la Argentina y empezó a ser señalado como uno de los potenciales candidatos a presidente, automáticamente. Todo el mundo cuando llegó Scioli dijo, acá llegó la salvación electoral del Frente de Todos. Y la verdad que Alberto y Cristina no tienen nada que perder con Scioli, pero Massa sí. Y entonces Massa se vio obligado, por supuesto, a dejar su sillón cómodo en la presidencia de diputados y a tomar cartas en el asunto. Este es mi humilde análisis de lo que yo considero sucedió. No sé si Eloy coincide o no, pero me gustaría escuchar su posición también. Completamente, Facundo. El gran problema, como decís, de este gobierno es que es un gobierno de coalición. Está compuesto por varias partes. Creo que era Fontevecchia quien había utilizado el término panperonismo, porque es el frente que agrupa a todos los peronismos que se fragmentaron de 2001 en adelante. Y el gran tema es cómo, como en cualquier empresa, cualquier club o cualquier asociación que tenga diversos integrantes, cómo se reparten las ganancias y los costos. En este caso, el poder de hacer cosas, la capacidad de orientar el Estado en cierto sentido y el costo político, electoral y simbólico que hay que pagar por eso. Hace poco estaba hablando con Franco Serani, el historiador del Club del Erizo, que también ha aparecido acá en algún momento, que este gobierno es extremadamente desorganizado en cómo se organizó como coalición, más que cualquier otro en la historia argentina. Para dar un ejemplo, él me hablaba del gobierno de Héctor Cámpora. Héctor Cámpora también era un gobierno de coalición, tenía a varias partes del peronismo adentro, algunas de ellas que se estaban matando en ese momento, la izquierda, la derecha, y a cada una le tocaba distintos ministerios, distintas reparticiones del poder ejecutivo y obviamente de las cámaras legislativas. Así que, por ejemplo, la derecha peronista tenía bienestar social, mientras que la izquierda tenía trabajo. La izquierda tenía algunas provincias, la derecha tenía otras. Este gobierno es aún más desorganizado porque no solamente que cada ministerio está loteado, sino que dentro de los propios ministerios están subloteados. Por eso veíamos lo que le pasaba, por ejemplo, a Guzmán, que quería implementar una política económica, algo muy razonable si sos ministro de Economía, y de pronto no podés porque el secretario y el subsecretario son de partidos distintos al tuyo, o de facciones dentro de la coalición distintas. Y en esto estaba quedando demasiado bien parado Massa, que no tiene la mejor reputación del país, pero no estaba bajando, no estaba decreciendo como están decreciendo los demás, que están perdiendo su capital político tradicional. De hecho, estaba creciendo esa gran épica de Massa como el candidato inevitable para 2023, el único que queda bien parado, el único que todavía tiene algo de credibilidad frente a la clase media y ante los mercados internacionales y ante los gobiernos que supuestamente deberían ser nuestros aliados. Bueno, ahora hay que ver si se come esos costos o si logra utilizar todo ese capital acumulado a lo largo de todo este tiempo de silencio. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que viene toda esta,
todo este misterio de lo que representa Massa como tal, porque creo que ustedes habrán notado igual que yo, que muchas veces en ciertos círculos, puede ser en Twitter, puede ser en el círculo mediático, en diversos lugares, digamos, y espacios, eh, la figura de Massa representa de alguna manera todo lo que teóricamente se tiene que hacer o que podría hacer la Argentina, pero la realidad es que probablemente estemos de acuerdo en que en los hechos no fue nunca así, digamos, o sea, hablamos de una persona que toda su vida, excepto, bueno, un breve periodo, digamos, que estuvo en la UCD, estuvo todo el tiempo en el Partido Justicialista, digamos, siempre fue bastante orgánico en ese sentido, hasta que se pelea al menos con el kirchnerismo allá por 2013, la realidad es que siempre estuvo con el oficialismo, siempre, vuelvo a repetir, salvo ese breve periodo 2013-2015 donde fue muy opositor, la realidad es que después jugó incluso, llegó a jugar de aliado y desde 2019 en adelante incluso fue parte del gobierno, o sea, siempre hay como esta especie de figura, digamos, se nota como si fuera realmente el que nos va a salvar, el que va a llevar a la Argentina al camino del progreso y en realidad siempre ha estado ahí, digamos, no es nadie distinto y sobre todo en la imagen pública muchas veces a Massa se lo tiene como alguien que no es para nada confiable, que es traicionero, digamos, que es veleta. Entonces, ¿por qué se cree que realmente en ciertos círculos se confía tanto en Massa o se habla como de Massa el gran salvador de la Argentina, el super político nacional como he leído por ahí? Hay muchos factores, de los que yo quiero destacar dos, y seguramente Facundo tendrá otros. El primero es los enormes contactos que tiene Massa y el Frente Renovador en general en la sociedad civil. Hay una generación del antikirchnerismo que, como decís, en ese breve periodo de 2013-2015, parece que el opositor era Massa. Muchos después se pasaron a Cambiemos, al PRO, a la coalición cívica, a la renovada Unión Cívica Radical, y muchos directamente empezaron a no a ser opositores, pero sí a militar oposición, a sentirse representados con Cambiemos. Pero no hay que subestimar toda esa gente que nunca abandonó la ilusión del Frente Renovador. Y mucha de esa gente está en lugares importantes. Massa tiene contactos muy, muy importantes en el mundo de la empresa, en el mundo de la odiosa industria nacional. Lo vemos con de Mendiguren, por ejemplo. Y lo que estamos viendo en estos días, un importantísimo blindaje mediático. No es el único que lo tiene, pero tal vez el que más alevosamente ha hecho uso de él. Vimos el caso de Viviana Canosa, pero incluso todos los medios han estado sospechosamente callados, con prácticamente todo. Con unos amigos estaba hablando el otro día de lo poco que está siendo difundido todo lo que es la causa vialidad. Más allá de los alegatos iniciales del fiscal Luciani, parece ser que los medios no quieren agitar mucho lo que es la paz social. Se entiende, tal vez por el momento, por esto que vos decís, 3 ministros de Economía en un mes, el dólar que se disparó y después volvió y después se volvió a disparar, pero gran parte de eso tiene que ver con que Massa tiene amigos en lugares importantes, Vila, Manzano y otros empresarios importantes que podríamos mencionar. Lo segundo que quiero traer a colación es que Massa representa algo que creo que está en el gen del peronismo, que es la mistificación del poder de la voluntad. Esta idea de que lo que se requiere no es competencia técnica, alguien que sepa, no es que están haciendo las cosas mal, sino que no se están haciendo con suficiente astucia o inteligencia política. Néstor Kirchner representó eso en el vértice más de la voluntad, era un tipo audaz, te dicen los que lo apoyaban. Massa representa más por el eje de esto que también tenía Perón, es un tipo que sabe hablar y quedar bien con todo el mundo. No sabes los contactos que tiene afuera, es un experto de la acumulación del poder, él se toma 2 cafés y te resuelve cualquier problema. Es eso. Por eso vemos que la gran parafernalia que se armó alrededor de los anuncios, que después vamos a hablar de ellos, pero no fue mucho lo que se anunció a nivel técnico, sino como que lo que quería transmitir Massa era: yo tengo espalda política para bancar esto, yo sé con quién hay que hablar, voy a ir y voy a cerrar los tratos que hay que cerrar. Como si Guzmán, su problema fuera que no estaba queriendo lo suficiente, o que no tenía los amigos adecuados. Bueno, yo coincido mucho con lo que dice Eloy. Me parece que voy
voy con esa línea, compro lo que dice. El tema de lo que él comentó, el relacionamiento que tiene, me parece que en pocos políticos se ve eso. A mí me gusta definir a Massa como un tipo muy vivo, un político de raza, un peronista como pocos, en el sentido más estricto de la palabra y como sinónimo quizás de pragmatismo absoluto en cuanto a quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y esto lo vemos justamente en su rol histórico dentro del peronismo. O sea, primero antikirchnerista, después con el kirchnerismo, y fue rotando a medida que la conveniencia le iba dictando, ¿no? Entonces, me parece que hay que verlo a Massa como una persona muy pragmática. No es, o sea, nosotros pensamos en la gran diversidad del peronismo en términos políticos. Massa no es un Kicillof, Massa no es una Mayra Mendoza, Massa no es tampoco, no sé, vamos a decir, un Agustín Rossi, Un eh, Moreno. ni mucho menos, ni mucho menos un Moreno. Massa es un tipo que en una tipología de peronistas, digamos, yo lo ubicaría en lo que son, por ejemplo, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo. Son esos tipos que no van a dar muchas peleas ideológicas ni van a encontrar un enemigo sobre el cual encontrar apoyo de rivalidades, digamos, Massa es una persona que lo respalda la gestión, que lo respalda su red de contactos y que hace política moviendo hilos. Y creo que Massa pasa por eso, pasa por ahí. Como dijo Eloy, Vila, Manzano, incluso personas del exterior, el ex alcalde de Nueva York, Giuliani, es íntimo de Massa, y así con un montón de personas que nosotros quizás no podamos determinar en este podcast, pero que seguramente tengan muy buena relación con ellos. Entonces me parece que Massa está visto como un tipo de conducción diferente. Sí, quizás muy de su imagen, porque los que estaban en TN decían que había pedido que lo traten de superministro, o sea que existe un masismo, ¿sí? No es que no existe un masismo, pero el masismo no se haría como el kirchnerismo en esto de vamos a buscar a un enemigo en común y vamos a, en base a eso, lograr adeptos para pegarle, y como hace el kirchnerismo con ciertos actores como los medios, el campo, etc. Yo creo que Massa encuentra su poder en su influencia, encuentra su poder en el buen trato que sabe tener con diferentes sectores. Y quizás a muchos los deja descontentos, pero sabe que en definitiva tiene una garantía que es, por ejemplo, haberse mantenido en el poder a lo largo del tiempo, durante el kirchnerismo, sin el kirchnerismo y con él. Y creo que dentro de todo, la gente, los decision makers, por así decirlo, valoran un poco la posición esa de Massa, ¿no? Permitime decir otra cosa, Facundo, ahora que me hace acordar. Entre esta red de contactos, no de la forma conspirativa que se imaginan algunos, pero es verdad que Massa cuenta entre esta red de contactos con gente de la oposición, con gente de Cambiemos. Y no lo digo en este sentido de en el fondo son todo lo mismo, conspiran juntos, se juntan a beber sangre de bebés y planear cómo seguir parasitando el Estado. Eh, Eso no lo hacen necesariamente, tal vez sí no lo sabemos, pero lo digo en un sentido más de Massa tiene esta percepción que en su momento la tuvo Alberto de es un hombre con el que se puede pactar. Con él podemos llegar a acuerdos, con Cristina obviamente no. Y con Alberto ya tampoco, porque Alberto arrancó con esa imagen, con todo el impulso inicial de unidad nacional, el efecto rally around the flag que tuvo en la pandemia, en los principios de la cuarentena, que se le gastó. Hay que ver ahora si, como decís, no se une al club de los que pagaron costos y uno de esos costos es haber quedado demasiado pegado a un gobierno que ha hecho demasiadas cosas técnicamente mal e ideológicamente comprometidas como para poder pactar con un eventual gobierno de Larreta, Bullrich o quien sea. El tema justamente es ese, como comentás vos, y creo que lo decía yo también al principio. Ahora tienen que pagar costos, ahora le toca hacer. Antes era quizás un conductor de hilos, hoy tiene que ejecutar alguno de esos hilos. El que toma decisiones
siempre deja a algunos descontentos. En la Cámara de Diputados probablemente también dejaba a mucha gente descontenta, pero era gente de la política. Hoy capaz le va a tocar dejar descontento a gente de la sociedad civil. Y eso sí tiene un costo más grande a la hora de buscar apoyos. Ahora bien, volviendo un poco a lo que decías, Eloy, yo sí quiero comentar y quiero agregar esto. Y me juego mucho con lo que voy a decir ahora. Pero yo creo que tanto Sergio Massa como Horacio Rodríguez Larreta están un poco destinados a ser en algún momento de la historia presidentes de la nación. Yo no tengo dudas de que eso va a suceder. La pregunta no es si sí, si no, sino cuándo. ¿Quién va a venir primero y quién va a venir después? O qué año le va a tocar a cada uno. Y creo que ambos representan un poco esta idea de no me voy a cerrar al diálogo, no voy a buscar enemigos, voy a tratar de pagar los menores costos posibles, no voy a abrir focos de conflicto cuando no sea necesario. Ese dialoguismo puede incluso ser útil para la Argentina, ojo, si de repente ambos quedaron como líderes de sus espacios, bueno, quizás sería una forma inicial de encontrar esos apoyos que necesitamos. No sería garantía de nada, pero es un buen inicio. Coincido con varias de las cosas que dijeron. Yo creo que algo que agregaría, que creo que lo mencionó Loy, es, siento que Massa, o sea, obviamente que después uno puede gustarle más o menos, pero yo creo que en algún punto es totalmente destacable cómo ha hecho de la supervivencia algo que realmente logra todo el tiempo, ¿sí? La capacidad de sobrellevar distintas situaciones y quedar en general bien parado, más allá de esta cuestión que yo digo de la imagen pública y eso que es bastante negativa en general. Y en algún punto yo creo que, al menos a nivel coalicional, ha podido ser o mantenerse, digamos, como esa figura que Alberto quiso ser y no pudo, por alguna u otra razón, el que venía a liderar a todo el peronismo y la clase media y la clase baja, digamos, las clases obreras que la habían pasado mal con Macri teóricamente, iba a liderar, digamos, incluso ya con esta imagen ya de docente al principio de la pandemia y todas esas cosas. Era el presidente del consenso, incluso el que sentaba a Kicillof y a Larreta, y digamos, eso es algo que, bueno, obviamente se terminó desinflando y que Massa pudo, digamos, o puede, al menos hasta ahora, mantener. Y por el otro lado, también quiero, digamos, plantear la pregunta, ¿creen que realmente fue algo que él eligió o algo más bien a lo que lo forzaron o lo llevaron a hacer? Porque es cierto que lo que marcabas bien, Facu, es, claro, ahora él es la cara del gobierno, porque incluso aún si él no es el presidente, la realidad es que todos los gestos, todas las imágenes parecen ser que casi lo es, digamos, o sea, que Alberto sigue más de onda, digamos, como para no irse de Olivos todavía, seguir viviendo un poco más ahí, un tiempo más ahí, pero, digamos, después la realidad es que parece que él fuera casi el presidente, Massa. Y, y entonces, claro, dejar la comodidad de la cámara, donde podías tener otra imagen, donde podías no quedar tan pegado al desastre de este gobierno y poder justamente repuntar el año que viene como candidato. Y ahora él, justamente, menos beneficio y un poco más de costo, digamos. Si realmente creen que fue algo que él decidió o realmente algo al que lo forzaron. Yo creo que un poco fue forzado, como te digo recién. Le presentaron ante sus ojos a otro posible candidato a presidente. Eso es una manera de forzarlo. Eso es una manera de decir, te estoy presionando por este lado. Que vos estás muy cómodo sin pagar costos, pero yo te traigo otra persona que te puede rivalizar. Y ya sabemos lo que pasó cuando Scioli y Massa rivalizaron. El peronismo se quebró mucho más, ganó Juntos por el Cambio. Eso por un lado. Ahora bien, también por el otro, poniéndome en la cabeza de Massa, y bueno, también vos la pensás y decís, che, mira, si por lo menos puedo lograr mantener los números más o menos como están, no te hablo de mejorar, mantenerlos, que la inflación no siga creciendo, que la pobreza no siga creciendo, que el poder adquisitivo más o menos se mantenga, no se siga perdiendo, bueno, yo capaz, muy probablemente, quede como el candidato natural del espacio, porque va a tener mi sello y porque ni Cristina ni Alberto pueden por sí solos. Entonces, Massa sabe de que también él solo no puede.
necesita el cristinismo, pero ese cristinismo se inclina ante Massa si Massa le garantiza la impunidad de Cristina, si Massa le garantiza cierta posición de poder al cristinismo. Entonces, yo creo que lo que hemos visto estos días es un Massa dando una apuesta por sus capacidades de lograr un statu quo, por lo menos, de la situación. Pero al mismo tiempo también vimos a una Cristina presentándole fuego amigo o una posible interna y no garantizándole esa gran candidatura como la que uno puede esperar. Si la situación se desmadra, el mismísimo Massa va a haber quedado también deslegitimado. Y eso también juega a favor la posición de Cristina. Porque Cristina sabe que si ella quiere, el país se puede ir desmadrando de a poco. Entonces, hoy Massa se juega mucho por varios lados. En pocas palabras, hay un poco de hay un poco de rol forzado y otro poco de apuesta propia. Además de esta cuestión de hacerlo pagar costos, creo que está un tema de que esté más ahí te permite decir ciertas cosas desagradables que Cristina no puede decir. ¿A qué me refiero? ¿Viste cuando de chiquito por ahí te invitaban a un lugar que no querías ir y decías, no, mi papá no me deja, y vos no le habías dicho a tu papá? O le habías dicho y sí, te deja. Pero es mucho más fácil poner una excusa. Esto pasa, por ejemplo, cuando los movimientos sociales piden un salario básico universal o un nuevo subsidio. Si está ahí un tipo de Cristina o que se percibe que Cristina le puede torcer el brazo, es difícil decir que no. ¿Qué? ¿No soy de la nuestra? Que de pronto te volviste neoliberal. En cambio, si está Massa, es como, y sí, está Massa. Le pedí permiso a Massa y dice que no puedo ir. No puedo ir a darte subsidios nuevos. ¿Se entiende a lo que me refiero con esto? La cuestión es, de nuevo, si eventualmente esos movimientos que ahora están cayendo en línea, ahora están diciendo esto de no, no es liberal, es productivista, no, no es el momento de redistribuir la riqueza, hay que calmar a los mercados, como dijo Pérsico el otro día, si mal no recuerdo. Si en un momento no van a ponerse, en el modo que vemos que se está poniendo Grabois o el Polo Obrero, y van a decir, no, 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 a mí no me van a decir que no, no me importa si es Massa, Cristina, Alberto, quien sea. Yo voy a exigir y hay que ver si ahí Massa o tuerce el brazo o tiene que negarse rotundamente y entrar en conflicto con una parte de su coalición. Es algo que entra dentro de esta ecuación de pagar costos. Y aparte, está esta cuestión de cuánto poder va a tener Massa efectivamente como superministro, como le dicen. Creo que era Tomás Rebord que en algún momento se había referido a Alberto como el gran neutralizador, como dijiste, Lucas, que ahora está medio como de decoración. Pero no hay que subestimar el poder que tiene la mesita de luz de hacer que te tropieces a la noche y te duele el dedo chiquito. Alberto todavía puede tener el gran poder de enlentecer, de retrasar, de dilatar y de hacer menos efectivo todo lo que quiera hacer Massa, ya sea por su propia intención o por inoperancia. Alberto todavía tiene la capacidad de neutralizar a Massa como se neutralizó a sí mismo, como neutralizó a Mansur, a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro, a Kicillof, todos los que han pasado y se han asociado a Alberto y que se decía, este es el moderado, este es el que viene a arreglar las cosas, este va a ser el candidato a presidente, terminaron cayéndose. ¿Le va a pasar eso a Massa? El desafío de él va a estar ahí, justamente, yo creo que, como decía más temprano, su capacidad, su única habilidad probablemente es la de sobrevivir. Entonces, yo creo que estará en él justamente sobrevivir a esto, ya desde otro rol, porque desde que se fue de la jefatura de gabinete no ha tenido roles ejecutivos Massa. Entonces, ahora es distinto, porque claro, él en su rol de opositor o incluso desde su rol en la Cámara de Diputados es distinta la imagen que tiene, el sentido que le da la función. Entonces, estará en él sobrevivir para poder ver si llega el año que viene. Pensando también, porque eso es otra cuestión, que charlábamos en estos días con algunas personas, el escenario para 2023 dentro del Frente de Todos no está claro. Yo igualmente personalmente tengo un candidato visualizado que yo creo que va a terminar confirmándose temprano que tarde, pero bueno, todavía no quiero decir mucho.
pero al margen de eso, yo creo que la candidatura de Massa, si termina siendo candidato efectivamente o no, va a depender de esto. Porque yo creo que también si la economía va mal, o mejor dicho, Massa logra tranquilizar un poco la caída, pero no tanto, no lo suficiente como para que la gente esté contenta, claro, yo creo que Massa justamente entenderá que no es la oportunidad de ir él como candidato y como líder de Frente de Todos, porque tiene las de perder, ¿sí? Si es bastante seguro que el Frente de Todos no tiene chances contra Juntos por el Cambio el año que viene, sea contra Patricia Bullrich, sea contra Horacio Rodríguez Larreta, sea contra el mismo Mauricio Macri, yo creo que en ese sentido, digamos, obviamente que el que vaya probablemente no le vaya bien y le termine cortando la cabeza. Entonces, yo creo que en ese escenario es que Massa se pregunta realmente si va a poder ser candidato o no, pero de eso va a depender de vuelta de lo que él pueda hacer frente al Ministerio de Economía. Si no, seguramente mandarán algún gobernador o alguna figura de segunda línea que pueda ser, por un lado, más moldeable en la imagen y segundo, porque de última si pierde, es esa persona que no importa tanto, digamos, no tiene mucho que perder. Entonces, me parece que un poco está bastante relacionada la candidatura o no que pueda tener más el año que viene con este rol que tiene ahora en la economía. Más que nunca, depende de él mismo para poder ser candidato el año que viene. Ahí tengo dos cosas que decir antes de que pasemos al siguiente segmento. La primera, ¿qué te haces el misterioso Lucas? Si el acento te delata, sabemos quién es tu candidato, decí que Tongo te prometió Coqui, decí que te prometió Capitanich. Segundo, No. Yo no tengo ningún. Aclaro para la gente que nos escucha, yo no tengo ningún tongo. Eh, pero algún día, en un próximo podcast que hagamos, si quieren, y que pinte esto de hablar de bueno las candidaturas del año que viene y todo eso, que yo creo que igual estaría bueno hacerlo más a final de año, porque ahí se va a empezar a definir todo, no va a esperar al año que viene, pero ya este año se va a empezar a definir. Y ahí doy mis razones, pero yo estoy muy seguro de por qué puede ser el candidato. Capaz que termina siendo una fórmula, puede ser con Massa, no se sabe, pero yo creo que él va a jugar sí o sí. Va a jugar y en un rol te importante. tomo la palabra, ya hablaremos de esto. Pero lo segundo que iba a decir es que tenés mucha razón en que esto va a definir si va a ser candidato, pero ojo, tal vez no quiera ser candidato ahora. Por ahí escuché o leí, ya ni me acuerdo si esto lo dice alguien serio o no, pero bueno, ¿qué significa ser serio en estos días, no? Que están todo ensobrados por el gran aparato del Grupo América, que tal vez Massa quiere ordenar las cosas, irse, dejar que esto explote al que tenga que explotarle, peronista o cambiemita, y volver diciendo, ¿se acuerdan de mí? Que salvé la patria o que por lo menos tuve las cosas algo más estable de lo que están ahora. No ser candidato ahora en 2023, sino en 2027, o cuando la bomba ya haya estallado lo suficiente como para que se lo recuerde al propio Massa con nostalgia. Eso es una opción, y vemos que Massa, en este juego que decía que juega el presidente, también es bueno dilatando. Fíjense que hasta ahora tiene que ver en parte con luchas de poder y que no se termina de poner de acuerdo con Cristina de cómo se lotean los cargos y cuánto poder efectivamente va a tener. Esto lo voy a mencionar después. Pero no hubo, más allá de la puesta en escena de la asunción, un gran anuncio de medidas como un paquete de cosas concretas. Va tirando migajas día por día, no, hoy nombré un nuevo secretario, hoy anuncié esta política, hoy largué este nuevo índice, hoy sale este bono, hoy unificamos tal crédito, y así como para seguir manteniendo las expectativas vivas por tanto tiempo como sea posible, hasta que tenga algo más concreto que, bueno, saldrá de sus negociaciones con sus amigos en el exterior. Sí, yo un poco comparto lo que dice Eloy. Yo sí creo igualmente que, digamos, esto de esperar para Massa, digamos, Massa podría aprovechar la situación de Cristina, de vulnerabilidad ante la justicia y de mala imagen por sí sola como candidata, para usar al cristinismo como llegada al poder. Esta relación de simbiosis que le convendrían mutuamente al cristinismo y al masismo, de te banco a la presidencial, garantiza mi impunidad. Ahora bien, Massa sabe bien que si no quiere eso y que si no se le juega eso, va a tener que esperar a que Cristina Kirchner deje de ser un actor importante del peronismo. Y no sabemos cuándo puede pasar eso. Por eso es que yo digo que hoy
Massa está pensando, en mi análisis, por supuesto, a mi criterio y a mi entender, es que Massa está pensando ser candidato con la configuración del peronismo actual. Sabe que si va dividido, pierden. Esto se sabe, el peronismo dividido pierde. El Coincido, tema es, coincido. Solamente tiraba esto porque creo que es algo que lo vi flotando y había que tener en cuenta, pero estoy 100% de acuerdo con vos. La apuesta es 2023. si 2023 la persona del peronismo no tiene el apoyo de todas las partes con poder de veto, por así decirlo, en el peronismo, que hoy por hoy serían Cristina y Massa, porque Alberto Fernández, digamos, lo hicieron parte, ¿no?, de esa decisión, pero hoy por hoy está totalmente legitimado. Si el candidato en 2023 no tiene el apoyo de esas dos partes, el peronismo va a ir dividido y probablemente el ganador, o sea, el próximo presidente, venga de otro espacio. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Salvo que del otro lado, no sé, pase algo, una catástrofe para que no puedan ganar incluso con el peronismo dividido. De hecho, las encuestas, es cierto, falta un año todavía, obvio, eso siempre lo aclaramos, pero parece que la tendencia es que el que Juntos por el Cambio tiene muchas chances de ganar. El candidato que termine siendo, pero ya, o sea, con dos con claridad sobre todo, y esto incluso habiendo tenido conversaciones con dirigentes peronistas, incluso ellos mismos lo ven. Yo digo, o sea, incluso si van divididos es aún peor. Entonces, en ese sentido me parece totalmente claro, digamos, de que Massa o el candidato que termine siendo, digamos, el que quiera realmente ser candidato al Frente del Todos el año que viene, yo creo que entiende la importancia de la unidad, que es la única forma que tienen ellos de ganar, digamos. Coincido con vos. El tema también me parece importante aclarar por una cuestión que mencionó, digamos, con la que yo no estoy tan de acuerdo. Está bueno porque a veces podemos disentir en el podcast también, gente, tipo, está perfecto. Pero hay una cuestión que él decía más temprano, esta cuestión de quedar como el salvador de Argentina, pero lanzarse para 2027, es que en política muchas veces las buenas imágenes o lo que uno puede conseguir, digamos, los logros, muchas veces son efímeros. Entonces, yo creo que si Massa realmente logra repuntar la economía, digamos, y quedar como El Salvador, yo creo que él justamente va a ser el cheque en blanco, si se quiere un poco, para poder presentarse al año siguiente, digamos, el año que viene, 2023, como el candidato al Frente de Todos. Sobre todo porque incluso vos pensás que si la economía estuviera más ordenada o repuntara un poquito, capaz que el que llega a ser el candidato, si ganara, por lo que sea, él se convierte en ese líder del Frente de Todos, que es justamente lo que Massa no quiere, porque él quiere ser el que lidere, digamos, este panperonismo del que se habla. Entonces yo creo que Massa justamente lo único que va a analizar es cómo está la situación política interna del Frente de Todos y cómo está la economía. Yo creo que esos van a ser las dos claves para que él defina su candidatura, pero yo creo que él apunta a que todo salga bien y que él sea el candidato el año que viene. Si ve que realmente el costo de ser el candidato y de poder probablemente perder y que justamente quede mal, digamos, él, que esa capacidad de supervivencia no sea tal el año que viene, justamente ahí yo creo que en ese escenario podría bajarse, pero yo creo que él apunta a que todo salga bien y que justamente el año que viene él sea el candidato, pero yo creo que él sabe esto y por eso es que yo creo que él apunta realmente a que el año que viene sea su año. Creo que en eso todos coincidimos, que se juega 2023, si es que todavía tenemos país. Eso dependerá de, como dije, las medidas económicas que tome, que no son demasiado trascendentes. Realmente vemos una profundización de Guzmán, que también era Batakis, con un poco más de mística de voluntarismo político detrás. Pero hay que ver si se hace el ajuste. Se ha hablado de superministerio. ¿Qué es superministro? A veces estaban preguntando algunos. Superministro se dice un ministro que sería una especie de poder ejecutivo dentro del poder ejecutivo, un ministro que tendría, primero, concentra muchas áreas, Massa lo hace, se le dio producción, se le dio agricultura, pesca, tiene energía, y que también sería capaz como de digitar políticas incluso fuera de su área, lo que hizo Caballo en su momento, que toda la Argentina, política exterior, trabajo, todo se subordinó a el plan económico. Eso todavía está por verse, como dije, todavía se están disputando los cargos que va a tener
Massa, y hay que ver hasta qué punto están dispuestos a subordinarse las facciones del gobierno, porque en abstracto todos parece ser que están de acuerdo en que hay que calmar a los mercados, hay que ser productivista, hay que tener un gasto bajo y superávit fiscal. Ahora bien, todos dicen el gasto es el otro. O sea, vas a los gobernadores, le decís quiero bajar la coparticipación y te dicen no, toca los planes sociales. Los movimientos sociales ahí te dicen no, toca los subsidios a las tarifas. Clase media, Cristina no la quiere tocar porque es un gran fetiche el consumo del peronismo y pierden. La caja que queda, ¿cuál es? Todo es intocable. Todo es una caja de alguien del gobierno. Las únicas dos cajas que veo que se podrían tocar serían, como dije, subsidios al consumo de la clase media, lo cual es muy impopular y por ciertas razones ideológicas el peronismo no lo ve haciéndolo, y jubilaciones, porque los jubilados en su mayoría votan a Cambiemos. Pero si tocar las jubilaciones, como si tocar los planes sociales, el problema no es solamente que en la medida que estén organizados van a salir a hacer quilombo, sino que nadie quiere ver abuelos en la calle. Ahí todo el país se prende fuego. No podés cortar la paz social. Se habla mucho de los planes sociales y no lo suficiente de las jubilaciones. Y acá quiero rescatar lo que dijo Bebo Granados en el programa de Carlos Pañi. La clase media también está enojada, pero a diferencia de los movimientos sociales no están haciendo quilombo. No es buena idea provocarlos, porque tienen mucha más capacidad de hacer daño. Quiero decir una cosita nomás que, sobre todo para saber si ustedes coinciden conmigo, pero siento también que toda esta cuestión que se habló en estas semanas del superministerio, del superministro, de supermasa y todo eso, yo creo que justamente va a toda esta mística que decíamos, toda esta imagen que se crea en ciertos círculos, sobre todo desde lo mediático, eh, porque en realidad si vamos al caso, o sea, simplemente el Ministerio de Economía eh, absorbió carteras que históricamente han sido el Ministerio de Economía, digamos, o sea, el Ministerio de Economía y Hacienda, el clásico, digamos, que siempre fue. O sea, absorbió carteras que simplemente en los últimos años, sobre todo durante la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, se vio separada en diversos ministerios, pero la realidad, y ahora, bueno, un poco continuó eso con el Frente de Todos, pero la realidad es que eran áreas que ya estaban antes en el ministerio y que incluso, porque vos decías el ejemplo de Caballo, pero es que incluso en ese momento sí realmente se veía una subordinación de múltiples áreas, incluso las que no estaban realmente subordinadas, pero al menos desde la política pública, digamos, desde las decisiones del gobierno. Eh, pero ahora no es el mismo caso, me parece, porque justamente tenés en Cancillería a alguien que responde a Alberto, no a Massa. Tenés, no sé, en el Ministerio del Interior tenés a alguien que responde directamente a Y Cristina. O sea, en trabajo Moroni también responde Alberto. Importante. claro, a lo que voy es, claro, totalmente. Entonces a lo que voy es, justamente es esta idea de coalición en donde ni siquiera Massa es o el espacio de Massa, el Frente Renovador, el que más poder tiene, sino que en todo caso será en cuanto a poder, probablemente sea o apoyo, estructura, como quieras verlo, digamos, probablemente sea el segundo, luego el del kirchnerismo, pero la realidad es que hoy justamente no se ve eso, sino que en realidad parece ser justamente una jugada mediática más de toda esta mística del superministro, que en realidad no, de super no tiene nada, o sea, es lo mismo de siempre, solamente que todo junto, y justamente dando esta épica que yo lo que decía más temprano de darle una señal a los mercados, a la expectativa, a las expectativas que puedan tener los mercados del país. En cuanto a la dinámica de poder dentro del gobierno, no hay ningún cambio, ¿sabes? Sigue siendo más o menos lo mismo. En resumen, no es un segundo presidente, por lo menos todavía. Mientras Cristina siga ahí, no lo va a hacer nunca, pero probablemente hoy sí sea la segunda persona con mayor poder en el gobierno. Eso sí, yo creo que podría decirlo. Veremos qué sucede. Hay mucha incertidumbre, es lo que yo decía, así como el gobierno en sí es todo el tiempo una incertidumbre total, no hay seguridad, no hay estabilidad. La realidad es que todo lo que rodea a esta crisis política digamos, genera lo mismo. Entonces, todo está por verse. Muchos hablan también de la mística que tiene diciembre, de si, bueno, Massa va a durar o no hasta diciembre, porque suele ser el mes donde la gente, sobre todo por la idea de todas las fechas consumistas, digamos, sobre todo las fiestas de fin de año y todo eso, de que la gente se pone aún más impaciente con la economía, entonces, y con la política, la clase política en general, entonces
veremos si Massa puede bancarse y sobrevivir a diciembre y empezar el 2023 al menos como ministro. Pero bueno, gracias a ambos por estar, muchachos. La verdad que ha sido tremendamente interesante la charla, daba para mucho más. Y gracias obviamente a la gente que nos escucha siempre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a los oyentes por estar al otro lado, gracias por su apoyo y será hasta la próxima. Si no lo hiciste todavía, no te olvides de seguir nuestra lista de reproducción en Spotify de nuestro podcast, Abro Hilo, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Tampoco dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Club del Erizo. Además de estos episodios, ahí vas a encontrar Es Más Complejo, nuestro podcast de historia, junto con otros videos especiales que vamos realizando. También podés seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Club del Erizo, y en Instagram, @Club del Erizo Oficial, para enterarte cada vez que publiquemos un contenido nuevo y no te pierdas de nada.